carrera de técnico en hemoterapia e inmunohematología se aprenderán a interrelacionar las materias de anatomía, fisiología, microbiología, histología, inmunohematología, salud pública, psicología y epidemiología, las cuales serán aplicadas en el proceso de selección, extracción de sangre del donante, fraccionamiento de hemocomponentes y transfusión sanguínea. Las infecciones transmisibles por transfusión sanguínea son una realidad cotidiana en el servicio de hemoterapia. Por eso, las buenas prácticas y el conocimiento de las mismas son primordiales para mantener nuestra salud y la de nuestros pacientes. De las principales infecciones podemos mencionar la hepatitis B, causada por el virus de la hepatitis B, una infección que causa una inflamación del hígado y posteriormente, si progresa hacia la cronicidad, puede provocar una cirrosis o cáncer de hígado. En esta enfermedad no siempre se manifiestan síntomas y eso dificulta el diagnóstico precoz. La enfermedad de Chagas, causada por un protozoario llamado Trypanosoma cruzi y que tiene como vector a la vinchuca. Este parásito puede causar graves afecciones en distintos órganos si no es tratado a tiempo. Entre las complicaciones más comunes se destacan las afecciones al músculo cardíaco. Por otro lado, tenemos la brucelosis, una enfermedad causada por cocobacilos del género Brucella. Esta enfermedad la contrae el hombre al entrar en contacto con fluidos de animales contaminados, como pueden ser vacas, cerdos y corderos. Esta enfermedad no se transmite de hombre a hombre, pero hay una pequeña posibilidad de que se transmita a través de la transfusión de sangre. Es por eso que también debe descartarse si hay riesgo de haberse expuesto o de haber padecido la enfermedad. Existen otras dos enfermedades que tienen una gran incidencia en la población actual, y es por eso que hemos decidido profundizar en ellas dos. Ellas son el HIV y la sífilis. Vamos a desarrollar un caso clínico representativo, el cual nos va a permitir desarrollar los procesos realizados en el servicio de hemoterapia. El VIH, agente etiológico del SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pertenece a la familia de los retrovirus humanos, específicamente Retroviridae. Los virus de esta familia tienen una envoltura externa y en su centro tienen 2 copias de ARN, así como una enzima importante para su replicación llamada transcriptasa inversa, la cual eventualmente convertirá ese ARN monocatenario en ADN bicatenario. Los retrovirus llevan este prefijo ya que su replicación es totalmente inversa a la que ya conocemos. Tienen la particularidad de ser virus que ingresan a las células, traducen su ARN en ADN y luego lo integran al genoma de la célula del hospedador. El VIH pertenece al grupo de los lentivirus, los cuales se caracterizan por tener una progresión lenta y se mantienen sin manifestar síntomas hasta que la respuesta inmunitaria se ve alterada y resulta ineficaz, permitiendo así una mayor replicación viral. La característica principal de la infección por VIH es la depresión, es decir, la disminución de los linfocitos TCD4, y esto es el resultado del tropismo del virus por esta población de linfocitos y otras células que expresan el marcador genotípico CD4 en su membrana. Las consecuencias de la disminución de estas células son totalmente devastadoras, debido a que el linfocito TCD4 desempeña una función totalmente decisiva en la respuesta inmunitaria humana. Los tratamientos para esta enfermedad apuntan a una menor replicación viral para que, de alguna manera, aumente la concentración de linfocitos en sangre y así se refuerce el sistema inmunitario del paciente infectado. Así, este tendrá las defensas necesarias para evitar las infecciones oportunistas y las neoplasias malignas asociadas al síndrome. El curso típico de la infección por este virus presenta varias etapas. La infección primaria puede ser asintomática o de 10 a 14 días después de la exposición
presentar algunos síntomas similares al de una mononucleosis, como fiebre, dolor de garganta, linfadenopatías o erupción cutánea. Luego de la infección primaria se produce la replicación viral y es detectable la viremia. Durante 8 a 12 semanas el virus se disemina de manera amplia por todo el organismo, sobre todo en órganos linfoides. Posteriormente hay un descenso significativo en los linfocitos CD4 en esta etapa temprana de la infección. Después de 1 semana a 3 meses hay una respuesta del sistema inmunológico provocando el descenso de la viremia en el plasma y un aumento en los linfocitos. Sin embargo, la respuesta inmunitaria no es capaz de eliminar por completo la infección. Por ello, que persisten las células infectadas en los ganglios linfáticos y la infección pasa a una segunda etapa, que sería el de latencia. Este periodo puede durar entre 6 y 12 años. Aunque hay pocas células infectadas, el virus avanza y por lo tanto no hay una verdadera latencia. El sistema inmune se deteriora de forma gradual y progresiva. En este periodo, el paciente puede volverse totalmente asintomático o, por el contrario, desarrollar linfadenopatía generalizada persistente y, en otros casos, por meses o años, remitirse a la condición pre-SIDA o complejo acompañante del SIDA, caracterizado por diarrea, candidiasis oral, pérdida de peso y fiebre. Posteriormente, y si hasta entonces la persona no ha recibido ningún tipo de tratamiento, la enfermedad progresa al SIDA. Prácticamente todos los individuos sin tratar desarrollarán en un máximo de 15 años el síndrome. Las causas principales de morbilidad y mortalidad entre los pacientes en etapas tardías son las infecciones oportunistas. Entre las más frecuentes en los pacientes con SIDA se incluyen aquellas producidas por bacterias, como la Mycobacteria tuberculosis, la Salmonella o el Streptococcus. Entre los hongos podemos mencionar a la Candida albicans, protozoarios como el Toxoplasma gondii, la Giardia lamblia o el Cryptosporidium. Además de virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, varicela zoster, el virus de la hepatitis B, entre otros. Entre las neoplasias asociadas a este síndrome están los linfomas no Hodgkin, el linfoma de células T o el sarcoma de Kaposi, y el cáncer cervical invasor provocado por el virus del papiloma humano. El Treponema pallidum es una bacteria del género Gram negativo a pesar de la diferencia en membrana. Es causante de la enfermedad de sífilis, enfermedad de transmisión sexual. El treponema ingresa a través de las mucosas de los órganos genitales o a través de la piel. Se considera un parásito obligado, pues no puede sobrevivir fuera del cuerpo de un ser vivo, humano en este caso. El treponema es una espiroqueta delgada y alargada que tiene endoflagelos que le permiten moverse por rotación y torsión, lo que la convierte en una espiral. De ahí su forma y nombre de sacacorcho. La infección inicial de la sífilis ocurre cuando un paciente infectado entra en contacto con una persona sana al ingresar por mucosas o piel. Alcanza los ganglios linfáticos en pocas horas y desde ahí se disemina rápidamente a todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo. La sífilis ocurre en 3 estadios: el primario, secundario y terciario o tardío. Hay largos periodos de latencia entre estos estadios y las personas infectadas contagian más durante los primeros 2 estadios. Luego de una incubación de 21 días, dentro de un rango de 3 a 90 días, aparece una lesión cutánea en el sitio de inoculación, denominada chancro.
Comienza como una pápula indolora, en la mayoría de los casos, con márgenes elevados, no exudativa o de base limpia. Estas lesiones aparecen por lo general en los genitales. También pueden aparecer en otras partes del cuerpo. El chancro suele curarse de 3 a 12 semanas sin ayuda de antibióticos. Esto por acción del sistema inmunológico. En esta etapa, la espiroqueta se disemina a través del torrente sanguíneo y produce lesiones mucocutáneas generalizadas, hinchazón de los ganglios linfáticos y con menor frecuencia síntomas en otros órganos. Más del 80% de los pacientes presentan lesiones mucocutáneas con una gran variedad de lesiones. Y además, cualquier parte del cuerpo puede estar comprometida. Alrededor de la mitad de los pacientes presentan adenopatías, que suelen ser generalizadas y se asocian con los ganglios linfáticos, indoloros, duros y delimitados, a veces con hepatoesplenomegalias. Un 10% de los pacientes presentan lesiones en otros órganos, como pueden ser oculares, óseas, articulares, meningias, renales, hepáticas o esplénicas. La gran cantidad de síntomas y la poca especificidad de los mismos le ha dado a la sífilis el nombre de la gran imitadora. El periodo de latencia es una etapa donde no hay síntomas ni signos, pero los anticuerpos persisten y se pueden detectar con pruebas serológicas. Los pacientes no tratados presentan sífilis tardía, aunque esto puede ser después de varios años o décadas desde la infección inicial. La neurosífilis asintomática causa meningitis leve en alrededor del 15% de los pacientes con sífilis latente. Sin tratamiento, la enfermedad evoluciona a una neurosífilis sintomática en el 15% de los casos. Si el examen del líquido cefalorraquídeo no encuentra evidencia de meningitis, 2 años después de la infección inicial, no se produce neurosífilis. La sífilis meningovascular es el resultado de la inflamación de arterias grandes o medianas del encéfalo o la médula espinal. Sus síntomas se manifiestan entre 5 y 10 años después de la infección inicial. La neurosífilis parenquimatosa o demencia paralítica aparece cuando una meningoencefalitis crónica destruye el parénquima cortical. En general, se evidencia entre 15 y 20 años después de la infección inicial. La tabes dorsal o ataxia locomotora consiste en la degeneración progresiva y lenta de las columnas posteriores y las raíces nerviosas. Aparece entre 20 y 30 años después de la infección inicial. La sífilis terciaria benigna gomosa suele aparecer dentro de los 3 a los 10 años siguientes a la infección y puede afectar la piel, los huesos y los órganos internos. Los gomas son tumores blandos, inflamatorios y destructivos que se localizan en áreas características, aunque pueden invadir órganos o tejidos en forma generalizada, crecen y se curan lentamente y dejan cicatrices. La sífilis cardiovascular suele manifestarse entre 10 y 25 años después de la infección inicial, con algunos de los siguientes síntomas: dilatación aneurismática de la aorta ascendente, insuficiencia aórtica y estrechamiento de las arterias coronarias. La sífilis congénita. Esto sucede cuando la espiroqueta atraviesa la placenta e infecta al feto. Las lesiones aparecen a partir del 4º mes, en el momento de formación del niño. El momento del contagio es en los primeros estadios de la infección, y el tratamiento antes de la semana 16 es importante pues previene el daño fetal. Los nacidos con sífilis presentan ciertas características como los dientes de Hutchinson, fibras de sable y nariz en silla de montar.
El diagnóstico se puede realizar por microscopía, a través del campo oscuro, o por pruebas serológicas, sean treponémicas o no treponémicas. En el servicio de hemoterapia hacemos la selección del donante, luego la entrevista y procedemos a hacer una extracción para identificar diferentes tipos de virus, bacterias, hongos o parásitos que puedan haber en ella. Para esto utilizamos pruebas diagnósticos y confirmatorias, donde utilizamos pruebas directas para buscar el agente etiológico y pruebas indirectas para buscar los antígenos y anticuerpos que el sistema inmunológico creó. Hacemos pruebas de BRL, de PCR, de ELISA, de precipitación, aglutinación, inmunoensayo, inmunofluorescencia, entre otras. Una vez que tenemos listas las pruebas, pasamos a su fraccionamiento. El fraccionamiento se hace por medio de centrifugación, en el cual separamos los diferentes tipos de hemocomponentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Del plasma obtenemos el crioprecipitado, donde están los factores de coagulación. Una vez que tenemos esto, tenemos que pasar a su almacenamiento, que se hace en heladeras, en freezer o a temperatura ambiente y agitación, como es en el caso de las plaquetas. Todo esto es un trabajo en equipo en el cual participan los médicos, especialistas y técnicos para ofrecerle al paciente una sangre segura. Al momento de la recepción del donante, se confecciona la ficha con la toma de datos personales respaldados con documento nacional de identidad y se piden los datos actualizados de domicilio, teléfono, mail y número telefónico de algún familiar. Se le entrega información predonación correspondiente al procedimiento y luego se archiva toda la documentación acorde a los tiempos de cada una de las planillas según normas técnicas y administrativas. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Tome asiento. Bueno, señor, ¿me permite su DNI y la fichita así corroboramos los datos? Sí, lo sé. Bueno. ¿Está actualizado acá el domicilio, el número de teléfono? Sí, así es. Bueno. Ahí tiene. Bueno, ¿es la primera vez que usted viene a donar? Aquí en esta institución sí, se ha donado en otro lugar. Bueno, entonces ya sabe que ahora le vamos a hacer una preguntita. Así es. Es un cuestionario médico totalmente confidencial. Bueno. ¿A qué se dedica usted? Soy enfermero y paramédico. Bueno, ¿en qué turno trabaja? Turno anoche. Turno noche. ¿Anoche trabajó? No, descansé anoche para venir bien ahora. Ah, buenísimo. Bueno, dígame, ¿alguna vez ha tenido algún accidente con algún objeto cortopunzante? No, por ahora no, gracias a Dios. Bueno, cumplir con todas las medidas de bioseguridad por todo este tema de... Sí, estamos bien protegidos, más que todo para cuidar a la familia. Bueno, muy bien. ¿Tenés alguna enfermedad que conozcas? Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, ¿tuviste alguna vez algún desmayo? No. ¿Convulsiones? ¿Tomás alguna medicación? No. ¿Estos días has tomado batospirina, cafepirina, alguna aspirineta? No. Bueno. ¿Has estado con tos, fiebre, mocos, diarrea, agüita en la nariz? No, nada. ¿Nada? ¿Decaído, dolor articular, algún sarpullido raro que te hayas visto en la piel? No. Bueno, fiebre, febrícula, ¿no has tenido? No. ¿Te tomaron la temperatura cuando ingresaste? Sí, así es. ¿Cuánto? 26 grados. Buenísimo. ¿Alguna vez has tenido algún problema con la sangre, coagulación, hematomas? Que yo sepa, no. ¿No? ¿Transfusiones recibiste alguna vez? No. ¿Te operaron de algo? ¿Endoscopía, colonoscopía? No. ¿Tatuajes, piercing, perforaciones, aros? No. ¿Nada? No, nada. Bueno. ¿Asma, convulsiones, hepatitis, chagas? ¿Alguien de tu familia que tenga chagas? No. Bueno.
¿Alguna vez has tenido alguna enfermedad de transmisión sexual? No. ¿Estás de novio, casado, pareja? ¿En pareja? ¿Pareja? Sí. Bueno, ¿hace cuánto? 6 años. ¿Relación estable? Sí, así es. ¿Algún contacto sexual fuera de tu pareja? No. Bueno. ¿Cuánto pesas? Aproximadamente 78 kilos. Bueno. ¿Tuviste contacto con alguien que haya viajado al extranjero? No. ¿No? No. Estoy haciendo el agitamiento como corresponde. Bueno. ¿Desayunaste algo antes de venir? Solo un tecito nomás. Con un té, buenísimo. Bueno, ya están listas las preguntas, que serían del cuestionario. Ahora vamos a proceder a la toma de signos. Bueno. Bueno, vamos a proceder a tomar la tensión arterial. Bueno. Gíreme el brazo, por favor. Relájese. Perfecto. Bueno, está muy bien. Permiso. Vamos a respirar. Bueno, ya está finalizada las preguntitas y el control de signos. Está todo muy bien. Te voy a pedir una firma y aclaración. Bueno, gracias. Te voy a invitar a pasar a la sala predonación. Ahí vas a ser llamado por el extraccionista, por tu nombre y apellido. Quería decirte que si omitiste algún paso, alguna pregunta que tal vez no quisiste contestarme, tenés la posibilidad de autoexcluir tu sangre, ya que esta sangre puede ir a alguna persona inmunocomprometida, algún niño, algún anciano. Y si omitiste alguna pregunta, bueno, esto puede causar problemas graves. Bueno. Otra cosa, quería agradecerte por tu gran acto, este acto de donar, un acto tan solidario que puede beneficiar a muchas personas, así que realmente te lo agradezco. No, un placer.